Buenas noches, mi nombre es Noresi Paredes y les voy a hablar sobre el diseño de tornillos de potencia. Los tornillos, como elementos de sujeción o de unión entre piezas, constituyen uno de los componentes más utilizados en el diseño de todo tipo de estructuras y máquinas. En función de la misión que cumplen, los tornillos se pueden clasificar en tornillos de unión y tornillos de potencia. Por un lado, los tornillos de unión, los que comúnmente conocemos, se emplean para unir o asegurar uno o dos o más partes entre estructuras de máquinas o estructuras, y pueden ser de distintos tipos: tornillos de cabeza, tornillos prisioneros o de fijación, pernos, espárragos, entre otros. El principio de funcionamiento que rige el mecanismo de los tornillos de pieza es muy sencillo. Un tornillo puede ser considerado de manera simple, que está formado por un cuerpo cilíndrico, que sería el vástago de la caña o el tornillo, sobre el que éste se enrolla un plano inclinado formando los filetes de la rosca del tornillo. Generalmente, los tornillos de potencia trabajan sometidos a un rozamiento, elevados por la fricción continua entre las superficies de las roscas de tornillos y tuerca. Por ello, factores como el desgaste o el calentamiento excesivo de las superficies van a ser importantes en su diseño, además de las consideraciones de resistencia puramente mecánica de la estructura del tornillo. Una de las aplicaciones más habituales de los tornillos de potencia es la fabricación del mecanismo para la elevación de carga. En esta parte del trabajo se van a mostrar las distintas expresiones matemáticas que se van a utilizar para calcular el par torsional necesario para hacer girar el tornillo en la elevación o descenso de la carga. Para ello, primero necesitamos conocer el conjunto de fuerzas que actúan sobre el tornillo de potencia. Para el cálculo de estos esfuerzos se parte de las ecuaciones de equilibrios de fuerza que gobiernan el mecanismo. Aquí las tenemos, y la reducción en la resistencia transversal provocada por la tracción es inferior. La fuerza de la cabeza del tornillo condiciona a la herramienta a emplear el apriete. A continuación se enumeran los distintos tipos de tornillos más usados en función de su geometría y el uso para los que habitualmente están destinados. Tornillo de cabeza hexagonal. Permite aplicar grandes momentos de apriete. Tornillos de cabeza hexagonal con balona. Permite aplicar un gran apriete sin necesidad de utilizar arandela entre la cabeza del tornillo y la pieza a unir. Tornillo de cabeza hexagonal con pivote. Permite uniones con gran apriete y además es posible realizar la inmovilización de la unión mediante el empleo de un pasador en el pivote. La rosca es en función de la forma geométrica que se presenta en la rosca. Se puede distinguir los siguientes tipos de rosca: agudas o de filetes triangular, trapezoidal, en diente de sierra, redondas, de filete cuadrado. ¿Para qué sirve un tornillo? Un ejemplo claro de la utilidad de un tornillo: la investigación biomédica experimentada con materiales naturales, en este caso concreto con seda, producido por gusanos en laboratorios y cuyas propiedades podrían llegar a suplir a los actuales tornillos de titanio, ya que se desharían en nuestro organismo por sí solos, ahorrando en operaciones quirúrgicas. La importancia de la precisión de los tornillos no es un secreto. Que una de las piezas más utilizadas por la industria es el tornillo, razón que la precisión es uno de los valores claves en el desarrollo de cualquier proceso industrial que incluya este elemento de ajuste. Las fábricas que producen tornillos aseguran la calidad de sus productos
al contar con un completo equipo de laboratorio que permite desarrollar análisis metalográficos y dimensionales, así como las pruebas de dureza, de torque, de tensión y de niebla salina. Esto como el objetivo de vender un producto que cumpla con todas las especificaciones técnicas necesarias para arrojar los resultados. Los tornillos de rosca cilíndrica para uniones metálicas, por su parte, son utilizados en la mayoría de máquinas y lo más importante, al ser manipuladas, consiste en que los mismos soporten bien los esfuerzos a los que están siendo sometidos y que no se aflojen durante el funcionamiento del equipo al que han sido adheridos. Pasos para el mantenimiento y ajuste de los tornillos industriales. Eso es todo, muchísimas gracias.